Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Estampa Morelos. Mi nombre es Sofía Insunza y en esta ocasión les quiero decir que estoy verdaderamente contenta porque tengo conmigo a uno de los personajes, en mi gusto y en mi muy personal opinión, más interesantes de nuestra entidad, y él es Pericles Labat. ¿Cómo estás, Pericles? Bien, muchas gracias por la invitación, un gusto en verte. Al contrario, creo que la agradecida soy yo, digo, eso te queda de entrada claro, porque además de habernos conocido hace muchísimos años Así es. y de conocer parte de tu historia, es importantísimo que gente de nuestra entidad siga conociendo a tanta personalidad que tenemos en nuestro estado. Y entonces, iniciemos desde el principio. Vamos a iniciar desde el principio. Ok, ¿Quién es Pericles Labat? pues Pericles Labat Guinea soy yo y nací hace 66 años en el estado de Guerrero, en Acapulco, en el municipio de Tres Palos, para ser exactos, porque mis papás se habían fugado. Mi mamá tenía 18 años, se fugó con mi papá y resultaba muy caro vivir en la ciudad de Acapulco, en el puerto, entonces se fueron a las zonas aledañas, en este caso a la laguna de Tres Palos, y ahí nací. Por parte de mi mamá, su familia había salido durante la Guerra Civil Española, un poco antes de que empezara la Guerra Civil Española. Habían salido en un barco y llegaron a México, y mi bisabuelo, por el lado paterno, decidió poner una mina en Real de 14. Él está sepultado en la Catedral de Real de 14. Y pues esos son mis orígenes, una mezcla de lo más exótica, ¿no? Mi mamá había tocado el piano de joven, mi abuela había sido cantante de ópera. Y pues de la parte de los Labat, pues tengo dos tíos que son muy célebres, Jorge Labat y Queta Labat. Entonces pues siempre fue un ambiente muy interesante lo que se vivía en la casa, ¿no? Todo te llevó al arte, de alguna manera, todo tu entorno te llevó al arte. Y se te olvidó mi favorito, don Pepe Labat. Sí, también, Que es es primo. Primo, las mejores voces de este país, en paz descanse, de verdad, Sí. wow. Sí, y Jorge también, mi tío Jorge tenía una super voz. Sin embargo, pues todo empezó a ir un poco raro porque cuando yo tenía 11 meses, mi papá decidió irse, dejando a mi mamá sola con 3 hijos, que no se llevan ni un año entre ellos. Wow. Y seguimos viviendo en Acapulco, pero después nos fuimos a vivir al DF. Pues mi mamá ya estaba sola y tenía que trabajar y fue muy duro para ella. Y nosotros estuvimos internados en un colegio francés en la Ciudad de México, porque pues mi madre trabajaba. Claro. Entonces la veíamos los fines de semana, a veces. Y a los 9 años entré yo a estudiar piano con un maestro alemán, que quería llevarme a Alemania a que continuara ya mis estudios, pero mi mamá pues no quiso. Y yo no tenía voz en el asunto, pues era menor de edad. Estabas chiquito, estaba chavito y realmente no me interesaba gran cosa, ¿no? Pero posteriormente, ya un poco más grande, sí entré al Conservatorio Nacional de Música a estudiar ya música formalmente. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí, en Polanco, en Presidente Mazarik. Y al mismo tiempo, por parte de de la familia Labat, pues hay muchos pilotos, no sé por qué motivo. Y decidí estudiar también la carrera de piloto aviador. Entonces alternaba mis estudios de música con los de piloto aviador. Y finalmente, en una exposición que hubo en el auditorio, bueno, en el lobby del auditorio del conservatorio, alguien invitó a un fotógrafo a que expusiera su trabajo ahí, y yo me quedé fascinado con la fotografía. Dije, wow, qué bonito es esto, ¿no? Pero no le tomé mucha atención en ese momento.
Y más adelante, pues, siendo todavía alumno en el conservatorio, tuve que cubrir a un amigo que escribía sobre temas musicales en una gaceta y me pidió que lo cubriera para ir a entrevistar al maestro Eduardo Mata, que era el director de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Exacto. Y entonces fui a hacer la entrevista y ahí me encontré que habían mandado también un fotógrafo. Entonces ya que terminó la entrevista, le preguntaba yo al fotógrafo, bueno, ¿y cómo funciona esto de la fotografía, ¿no? Me dijo, pues si quieres vamos ahorita al laboratorio de la universidad para que veas cómo se revela un rollo y cómo se imprime una foto. Y cuando vi salir la imagen de Eduardo Mata en una foto que le había hecho, pues me quedé impresionado, ¿no? del proceso y ahí me enganché en la fotografía, ¿no? Y justo aquí es donde te voy a interrumpir porque me voy un poquito más para atrás, porque además de músico, bueno, tenemos mucho que contar. Pero quiero saber algo, desde chiquito impetuoso, o sea, ¿qué recuerdos tienes, por ejemplo, en este internado? No muy buenos, ¿eh? ¿No muy buenos? No, siempre fui un niño muy retraído y muy solitario, no me gustaba estar con nadie. Ok. Y que es lo más raro porque después me volví muy intrépido en muchas cosas. Sí, claro. Pero siempre he sido muy tímido, realmente sí soy una persona muy tímida y no me gusta socializar mucho, ¿no? Entonces me la pasaba leyendo los libros que mi mamá me dejaba de tarea leer, porque para ella era muy importante que yo leyera. Y me acuerdo que mientras ella en las tardes se ponía a tejer, porque le encantaba tejer, yo tenía que estar a un lado con un libro y un diccionario y tenía que leer en voz alta el libro que ella me había dado. Y si no entendía una palabra, yo tenía que buscarla en el diccionario para educarme, ¿no? Para educar. Y al final del día, yo creo que eso nos forja y nos hace ser quienes somos, ¿no? Pues mira, yo la única imagen que tuve de autoridad en mi casa fue la de mi mamá. No tuve la presencia paterna, afortunadamente. Qué conveniente. No, mi mamá era durísima, era súper estricta conmigo. Yo soy el hijo sándwich, mi hermana es la mayor, yo era el siguiente y después un hermano más chico. Pero yo era el mayor de los varones, entonces mi mamá era muy exigente conmigo, ¿no? Okay. Y creo que todos aprendemos de nuestros padres, no por lo que nos dicen, sino por lo que ellos hacen. Claro. Ese ejemplo, ¿no? Y para mí, mi mamá, pese a que fue increíblemente estricta conmigo y difícil, hubo un momento que yo estaba muy chico, iba caminando con ella y me caí y me raspé las rodillas. En esa época los niños no usábamos pantalón largo porque éramos niños, usábamos pantalón corto. Y ya por ahí de cuando entrabas a secundaria ya te ponían pantalón largo, ¿no? Y entonces me sangré una rodilla y mi mamá, en vez de quererme suavizar la situación de que me había caído y que estaba lastimado, o de ofrecerme un helado o un juguete, simplemente me jaló de la mano y me dijo, párate, sécate las lágrimas y sigue caminando. Y creo que ha sido lo más que aprendí de mi mamá, fue lo más preciado que recuerdo de mi mamá. Es un modus operandi, ¿no? Sí, de que te paras y sigues, o sea, no te detienes, no te puedes detener, ¿no? Pero sí, durante mis años en el internado yo sufrí mucho, no estaba a gusto, no me gusta estar con otros niños. Me acuerdo que intenté jugar fútbol y metí un gol y me abrazaron y yo me sentí increíblemente como raro, de que no, quítense, no me toquen, ¿no? De ahí que me gané el apodo de la Cenicienta. Y así me decía, ¿no? ¿Pero por qué la Cenicienta? No sé, se les ocurrió. Y entonces, pero a nivel mental, yo siempre quería retos de alguna manera, ¿no? Claro. Quería experimentar por mí mismo todas las cosas, ¿no?
¿En algún momento tu mamá o tú quisieron que tú tomaras como esa batuta de hombre de la casa, como de Pues no protector? tanto, no, simplemente me estaba formando para que fuera responsable y que eventualmente sí tuve que tomar la batuta, Ujú, porque tuve que ayudar en la economía de la casa claro. y tuve que ayudar a que mi hermana terminara su carrera y que mi hermano continuara sus estudios. O sea, yo era parte ya importante de la economía de la casa a los 16 años, ¿no? Ok. Y ahí era cuando estabas estudiando en el conservatorio también, a Sí, los ya estaba 16. estudiando en el conservatorio y pues eh, de alguna manera una amiga se había ido a estudiar a otro país y me dejó como maestro en una escuelita para que yo diera las clases de música. A los 16. Wow. Y fui office boy en una agencia de viajes. O sea, pues desde bien chavo tienes que proveerte por ti mismo porque no había nadie más que mi mamá, ¿no? Y mi mamá no se daba abasto, ¿no? Pues imagínate con 3, ¿no? Sí está, Y llevándose está tan fuerte. poquito tiempo, ¿no? Estábamos pegados uno al otro. No puedes hacer nada. Sí, muy complejo pero pues aprendes a apreciar Sí. lo que significa esa parte que yo creo que en México tenemos ese problema del machismo, precisamente porque pues a lo mejor la presencia del padre, sus acciones, como vuelvo a repetir, Ujú, ujú, eh, las vas copiando. ujú. En mi caso no había esa figura paterna que yo pudiera copiar, ¿no? Era lo que mi mamá dijera, punto. Ajá. Era un matriarcado. Un matriarcado literal, pero un matriarcado que al final del día forja. Ah, sí, o sea, todo lo que he hecho en mi vida, pues fue gracias a estos años formativos, ¿no? Con ella. Ajá. Y todo lo que me enseñó, no con sus palabras, vuelvo a repetir, sino viéndola trabajar Con y sus matándose acciones. todos los días para llevar el pan a la casa, ¿no? Y eso, pues, para mí es heroico, ¿no? Claro, claro. Y es también pues mucho la fotografía, ¿no? De este país. El 70% de los hogares de este país lo llevan mujeres. Y, y es lo que aprendimos. A mí en mi caso fue exactamente igual. Entonces, estamos forjados por grandes personas, por grandes mujeres y del ejemplo. Ujú. Sí, porque pueden hablar muchísimo, ¿no? Y no hacer nada. Sí, no, Nosotros aprendemos no de es el ejemplo lo que te queda, ¿no? Ujú. Son las imágenes, lo que tú ves todos los días en esa cotidianeidad, ves cómo es tu madre y obviamente después platicaba yo con amigos decía, bueno, ¿y cómo es tener un papá, no? Ajá, Porque era todo sí. un misterio para mí esa parte. Claro. Y resulta que pues son más complacientes que las mamás, ¿no? Las mamás son mucho más duras Sí. y más estrictas en muchos sentidos. Es que es la que está más con los niños. Entonces resulta que la mamá se convierte en esta como pequeña bruja y el papá, que es el que está afuera buscando el pan, que es el que provee, llega a ratitos. Entonces esos ratitos pues se supone que prefiere disfrutarlos. Son más y no discutir. complacientes, sí. Claro, pero al final del día, pues ojalá todos tuviéramos a los dos. ¿No? Pues yo nunca realmente extrañé, digo, sí hubo momentos que decía, pues debería yo haber tenido un papá, ¿no? Hubiera estado padre. Sí, pero ya después que lo conocí, cuando tenía yo 45 años, pues ya no. Pensé ¿Cómo? que Lo sí, conociste a los finalmente. 45 Ajá. años. Uy, nos vamos a quedar casi con esta historia, porque imagínate, sí. Fíjate qué chistoso. Sí, Yo por allá a los 18. ya no. Entonces sí. Pero no realmente fue estás formado. ninguna experiencia maravillosa, ¿eh? Simplemente es como cuando te invitan a una casa y conoces a otras personas que están ahí y sacas tu kit de voy a hacer buena onda Sí. y tratas de ser amable con él y ya, ¿no? Pero no me metí a preguntarle ¿Y por qué? absolutamente Sí. nada de su vida o de por qué había terminado con mi mamá o cosas así. ¿Tú tenías 45 y él tenía? No sé, pero debe haber tenido cerca de 65 probablemente. Ok. Y al poco tiempo falleció, él era ya ciudadano americano y vivía en Miami. Ajá.
Entonces, pero no, simplemente no, es más una anécdota en mi vida Ajá. que una realidad, ¿no? O un dolor o algo, no. Todo estaba concentrado en mi mamá, ¿no? A esas alturas del partido, además, es como... Pues nos vamos a quedar con esta parte de la historia. Vamos a una breve pausa, no se vayan, quédense con nosotros aquí en Estampa Morelos. Regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6:45 de la tarde y también el canal 10.1 ViX Televisión. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5:45 de la tarde en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y el canal 10.1 de Televisión Abierta ViX Televisión. Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión.
Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Ya estamos de regreso en Estampa Morelos y seguimos con esta charla, bueno, no rica, deliciosa, con Pericles Labat. Oye, Pericles, y entonces ya salimos de la infancia, Ajá. te topas con la foto, Sí, te maravillas con esto que sale. sí, para mí fue algo muy importante ese momento. Y sin embargo, continué con la música. Ya había terminado la carrera de piloto, pero continué con la música y decidí irme de México a terminar mis estudios en Estados Unidos, en California. Y ahí pues fue una experiencia increíble. Conocí gente muy interesante en la música clásica principalmente, y en la música hindú y en la música balinesa. Y un maestro que había ido a dar una clase magistral a la escuela, me dijo, cuando termines, búscame. Él era inglés. Entonces, pues terminé en Estados Unidos y decidí irme a vivir a Inglaterra, a estudiar en clases privadas con este maestro, mientras repartía boletos para entrar al cine o vendía hot dogs en el medio, en la intermisión del cinema donde trabajaba. Y ahí conocí a una persona que también le gustaba mucho la fotografía y me dijo que había un club de fotógrafos en Londres que podría yo entrar y que ahí podía usar los laboratorios y el estudio para tomar fotos. En esa época no recuerdo que hubiera una escuela de fotografía en México todavía. Entonces, bueno, pues aprendías haciéndolo nada más. Y yo había empezado en México, me había comprado una cámara y había comprado un pequeño libro que me encontré en una tienda, en una librería. Y empecé a tomar fotos, ¿no? Autodidacta totalmente. Totalmente, sí. Y finalmente, que ya cuando llego a Londres, me meto a este club, y ahí conozco muchos fotógrafos que eran profesionales. Y pues empecé a cambiar mucho la forma en que yo hacía fotografía, porque pues, yo cometía muchos errores todavía. Y ahí tuve mi primera exposición colectiva, porque cada semestre se hacía una colectiva de todos los que éramos miembros de ese club en Londres. Y me encantó la experiencia, ¿no? Me encantó, pues, fuertísimo. Y yo empezaba a tener ya muchas dudas con la música. Me sigue gustando, me encanta la música y la he seguido practicando. Pero a nivel profesional yo sentía que me llamaba más la fotografía en ese momento, ¿no? Sin embargo, continué con la música. Después de Londres me fui a vivir a París, donde también estuve estudiando con una maestra. Y pues en mi mini departamento que tenía colgaba mis fotos que había impreso en Londres. ¿Tienes como un tipo de laboratorio para revelarlas? En el baño de mi departamento, ahí revelaba y todo. Y alguna vez fueron unos amigos a cenar a la casa y vieron las fotos, me preguntaron de quién eran, les dije, pues son mías. Y dijeron, oye, pues yo tengo un café aquí en París y si quieres vamos a hacer una exposición. Y yo, ok. Entonces volví a exponer y me volvió a fascinar y estaba yo muy cautivado con eso, ¿no? ¿Qué fotografiabas, por ejemplo? Pues de todo un poco. Pues obviamente mis ejemplos a seguir en esa época era Cartier-Bresson, que hacía mucho fotografía en la calle, Airways, que también hacía fotografía en la calle. Entonces me encantaba salir a la calle a fotografiar, ¿no? Sí. Escenas cotidianos, ¿no? Sí sabía de composición porque había estudiado en Estados Unidos en la maestría, que era de artes visuales, pues había visto todas las teorías de composición y sabía de historia del arte. Entonces,
Pero básicamente pues era instintivo, ¿no? Era simplemente buscar imágenes que me capturaran, ¿no? Y en la calle pues es muy difícil porque todo está en movimiento, ¿no? Sí. No es como en el estudio que tú decides cómo va a ser la iluminación o en dónde vas a colocar el objeto de tu deseo, ¿no? Aquí simplemente todo está moviéndose y tú no tienes el poder de detener nada más que con la imagen, ¿no? Es como captar ese momento en Sí, el que momento tiene que preciso. ser justo, ¿no? Ajá. Que es la teoría de Cartier-Bresson. Entonces yo seguía muy de cerca sus pasos. Y después de algunos años de hacer viajes por Europa, me establecí en Suiza, en donde empecé a dar clases de música. Y seguía yo con la fotografía. ¿La fotografía como hobby, como aprendizaje? Pues era como un hobby Como- nada más en ese Ajá. momento, ¿no? Después decidí irme a vivir un año a Bali, en Indonesia, precisamente porque en la universidad en California una de mis clases de música fue sobre el gamelan, que es un tipo de música que nada más hay en la isla de Bali, en Indonesia, y los maestros que eran balineses nos enseñaron fotografías de esa isla Maravilloso. y yo quería ir ahí. Claro. Entonces, pues me fui a vivir ahí un año a Bali, regresé a Europa y en el 86 decidí regresar a México. ¿Por qué? Pues, no sé, estaba un poco cansado de ser extranjero, ya llevaba muchos años fuera de México Sí. y pues sentí que no tenía nada que hacer ya más, o como siempre pasa en todo, ¿no? Primero nos sorprende todo, nos encanta y con el tiempo se vuelve lo cotidiano Te aburriste. y ya pierde la magia o el encanto, ¿no? Entonces regresé a México y vi que como maestro de piano o de música o de historia del arte me iba a ir muy mal. Había mucha inflación en México en el 86, después del terremoto. 86, ajá. Y entonces decidí reactivar mi licencia de piloto y empecé a trabajar de piloto 10 años. Obviamente el plan era bien simple, podía ganar muy buen dinero como piloto, viajar gratis por todos lados Claro. y seguir tomando fotos, que era realmente lo que Te más me apasiona. interesaba, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Entonces durante los siguientes 10 años me la pasé tomando fotos por todo el mundo. No entré a una línea aérea, sino trabajé en la aviación ejecutiva y gracias al apellido y a los contactos, pues conseguí muy buenos trabajos Ok. y pues viajaba por todo el mundo. Qué interesante. De la ¿Dónde mejor fuiste? manera. ¿O qué no, más bien, qué no conoces? Pues digo, hay muchos países que no conozco, obviamente, sobre todo en el sur de Asia, que nunca pude ir a Vietnam, a Ok. Kampuchea, a lugares así, pero básicamente, digo, yo ya había vivido en Estados Unidos, en Europa, y ahora fue visitar toda Latinoamérica y después visitar otra vez toda Europa y Europa Oriental y África y Ay, África, ha de ser un Australia, alucinante y- para foto, ¿no? Sí, sí, es increíble. Y entonces, pues viajé mucho esos 10 años y en 10 años yo ya vivía aquí en Morelos, ¿Cómo llegas aquí a Morelos? porque cuando regresé a México en el 86, yo regresé casado, estaba casado con una mujer de Suiza y decidimos que el DF no era el lugar, entonces estuvimos viviendo un tiempo en Zihuatanejo y después nos establecimos en Tepoztlán. Y Ay, a- qué maravilla. Y ahí estuve como un año, yo creo. Pero pues mi ex esposa finalmente ya no quiso estar en México. Yo no quería regresar a Suiza. Y nos separamos y yo ya no tenía nada que hacer en Tepoztlán, me vine a vivir a Cuernavaca. ¿Y por qué, por ejemplo, es que sí está chistoso, de repente vivir en Tepoztlán y te vienes a Cuernavaca pudiéndote haber ido a donde tú quisieras? Sí, ¿Por qué quién sabe. Cuerna? No Digo, sé. Cuerna tiene, pues tiene una magia. Mira, Sí, ya ves. pues era lo más cercano, era más ciudad que Tepoztlán. A mí los pueblos pequeñitos me encanta para visitarlos, pero no para vivir en ellos. Ajá. Y preferí mejor vivir en Cuernavaca,
yo lo veía como algo temporal realmente, ¿no? Nunca pensé que me iba a estacionar aquí. Y bueno, ya para el 96, que yo ya había estado volando, etcétera, etcétera, me había vuelto a casar, decidí que ya estaba harto de la aviación y que yo extrañaba mucho estar en un ambiente de arte, ¿no? Terrenal. Sí. Y surgió la idea, yo ya conocía a varios fotógrafos aquí en Cuernavaca, había expuesto en algunas exposiciones colectivas ya con gente de aquí de Cuernavaca. Cuando estabas bien de Postlán, te enterabas Ajá. de este tipo de ok. Y conocí a Enrique Torres de Gatón y conocí a Yandis Daranzu y a muchos otros fotógrafos de aquí de Cuernavaca. Y me acuerdo que llegó una mujer que se llamaba María y ella, por medio del Instituto de Cultura, lo que era el Instituto de Cultura de Morelos, abrió un diplomado en fotografía y me invitaron a participar como maestro ya para entonces. Ok, y de fotografía. Y originalmente yo no acepté, le pasé ese honor a Ian. Y a los pocos meses renuncié ya de la aviación y dije me voy a dedicar a la foto de lleno. Ok. Y entonces pues ya entré a trabajar al recién formado CEMA, Centro Morelense de las Artes, en el 96. Y me cautivó enormemente la enseñanza, ¿no? Y yo seguía haciendo fotos, tenía mi estudio de foto comercial, trabajaba para compañías muy grandes, ganando muy buen dinero. ¿Cómo es la fotografía comercial para quienes no...? Pues es la toma de fotografías de productos para anuncios publicitarios en revistas, en espectaculares. Muchos empaques de comida traen fotografías de los productos, y hay que tomar eso. Si tú le trabajas a un banco o una tarjeta de crédito, pues quieren sacar el mar azul de Cancún o quieren sacar el hotel y sus interiores. O sea, hay muchas formas de hacer fotografía comercial. Cuando eran las campañas de candidatos en el estado de Morelos, pues yo tomaba fotos de los que querían participar en una elección, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedes hacer moda, puede ser fotocientífica, o sea, hay tantas ramas en la fotografía, ¿no? O puede ser bodas o eventos, ¿no? Entonces yo estaba en la parte comercial y tenía buenos clientes y me iba muy bien económicamente, no extrañaba la aviación en cuanto a remuneración. Me posicioné muy rápido en la fotografía comercial en México. Básicamente mi clientela estaba en el DF, pero empecé a tener clientela aquí en el estado de Morelos también. Con agencias publicitarias y diseñadores gráficos, ¿no? Y la quietud de Morelos, de vivir en la provincia, sí, más rico, ¿no? Entonces empecé a exponer aquí en Cuernavaca. La foto comercial la hacía yo nada más por necesidad, realmente. Pero a mí siempre me interesó la parte autoral. Y me empezó a ir muy bien en la fotografía y a donde quiera que me invitaban iba yo a exponer. Como muchos, pues empiezas poniendo tu dinero para exponer, que las invitaciones o el cóctel o lo que fuera, ¿no? Pero pues tienes que invertir esa inversión. Y poco a poco, pues vas haciendo nombre y de repente, pues gané mi primera beca del FONCA, y después la segunda y finalmente la tercera y última vez que pude participar por reglamento. Y cuando menos me di cuenta ya estaba exponiendo en el Museo de Arte Moderno, en el Centro de la Imagen, en el Centro Nacional de las Artes. Y nunca había perdido los contactos en Europa, entonces de repente mandaba exposiciones a Europa. Y así me fui formando, ¿no? en este medio. Y fíjate, y empezaste autodidacta y eso es lo más interesante de todo. ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa rapidísimo? Porque hay tanto que contar. Yo creo que vamos a necesitar como 3 estampas, ¿eh? Fácil. Vamos a una breve pausa y regresamos con Pericles Labat aquí en Estampa Morelos. Lo
más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6:45 de la tarde y también el canal 10.1 ViX Televisión. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5:45 de la tarde en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta, ViX Televisión. Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Ya estamos de regreso en Estampa Morelos y seguimos platicando con esta charla deliciosa
con Pericles Labat. Y entonces, aquí en Morelos descubres la docencia, la enseñanza, lo que te llena hoy. Sí, bueno, yo había dado clases en Suiza y cuando era joven en el conservatorio di algunas clases, pero nunca había concientizado realmente el papel de ser maestro y la responsabilidad tan enorme que significa, ¿no? Por un lado. Y yo creo que ya en la época que entré al CEMAN, en el 96, pues obviamente el grupo de maestros con los que yo convivía eran increíbles y se formó una escuela que llenaba mis expectativas de lo que una escuela debería ser, ¿no? Liberal, con muy buen personal académico, en donde siempre había la oportunidad de discutir cualquier cosa y sin ser reprendido por nadie, ¿verdad? Y la experiencia de trabajar con gente joven es increíble. Por un lado era, porque esto sí me lo pregunté en algún momento cuando dejé todo lo demás, y dije, bueno, aparte de que pagas impuestos por todo lo que consumes y porque tienes que pagar impuestos, y aparte de hacer esa parte, ¿qué más has hecho por tu comunidad, no? Y te sorprendes de ver que realmente no has hecho gran cosa, ¿no? Más que habitar junto con otros. Cohabitar, ¿no? Cohabitar con otros habitantes, con otros ciudadanos, ¿no? Y entonces la idea de estar en una escuela pública era pues realmente una oportunidad para repagar un poco o compensar por el hecho de que yo también estoy aquí respirando oxígeno, ¿no? Y pues empecé a dar clases en el taller de fotografía, que se convirtió en diplomado, que después fueron las licenciaturas. Y fue un trabajo realmente pesado, porque no sabíamos cómo hacer muchas de estas cosas. Sobre todo todos los trámites ante la SEP, etcétera, etcétera. Y la Dirección General de Profesiones, no lo sabíamos, ¿no? O sea, fuiste como de esta primera generación de maestros del SEMA. Sí, claro. Ok. Entonces fue importantísimo todo ese trabajo y sin darnos cuenta se fue abriendo la brecha para que llegaran nuevos maestros, ¿no? Y por el otro lado, la idea de darle clases o de tratar de enseñar lo poco o mucho que sabe sobre un tema a un joven o una joven de 16, 17 años, era increíblemente refrescante, porque sí es cierto, en el enseñar también está el aprendizaje, ¿no? Claro. Los alumnos te cuestionan tantas cosas, si no eres un maestro represivo, si eres un maestro que está abierto a todo, empiezas a oír opiniones de otras personas que son mucho más jóvenes que tú. Yo ya tenía más de 40 años cuando entré al SEMA. Y dices, sí es cierto, esa versión yo no la conocía o ese punto de vista yo no lo había considerado. Entonces también estás aprendiendo junto con el alumno, ¿no? Claro. Y entonces se vuelve una relación muy interesante, ¿no? Muchos años después de dar clases, a mí me encantan las motos también. Entonces salí con mis amigos que son de mi edad a dar la vuelta en moto y fuimos a desayunar a Malinalco. Y de repente yo me empecé a desconectar porque no entendía su plática, no estaba muy a gusto con ellos, ¿no? Y ya que regresé, ya me vine yo solo, y me vine por las lagunas. Y venía yo pensando por qué me había desconectado tan fuerte de mis amigos. Y dije, pues sí es cierto, o sea, yo me la he pasado los últimos años tratando y platicando con gente que van de los 16 años a los 23. Y estoy acostumbradísimo a esas pláticas. Ya no había nada interesante. Lo que cuentan mis amigos es aburridísimo, es lo que ya fue. Ajá. Y en cambio yo estoy acostumbrado a las pláticas de lo que es. De todavía estarte renovando todos los días. Y eso pues, es una inyección muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces fue un periodo muy padre porque también fue muy divertido y lleno de buenos recuerdos de muchos alumnos y alumnas que pasaron por nuestros salones de clase y los compañeros de la academia con los que convives.
Y claro, sin abandonar que seguía yo siendo músico y sin abandonar que seguía yo exponiendo en galerías y museos y sin abandonar la parte comercial de la fotografía, ¿no? Todo eso al mismo tiempo. O sea, nunca fueron unas por otras, siempre No, todo al trataste de mismo mantener tiempo. todo. Ajá. Ok. Y pues después del SEMA empecé a dar clases en la UAM y en el TEC y en la UNINTER, en las carreras de comunicación o de diseño gráfico, y en una maestría en la UAM. Y finalmente, pues pasaron 20 años, ¿no? Y yo seguía en el SEMA. Los últimos 5 años y medio fue como rector de la escuela. Ese era tu amor al SEMA, tu amor a la docencia, tu amor a Sí, los pues chavos. no te das cuenta y cuando volteas dices, qué bárbaro, me he pasado un tercio de mi vida metido en esta escuela, ¿no? Y no lo he notado. Eso quiere decir que te la pasaste bomba. Sí. Y yo les puedo decir que conozco a muchas personas del SEMA, muchos alumnos que vienen del SEMA. Y todos los que han pasado por el salón de Pericles Labat, lo único que tienen que decir son cosas hermosas y maravillosas de ti. Gracias. Divertido, nunca un maestro autoritario, nunca un profe que no tuviera nada que decir, que se quedara callado, al contrario, siempre un profe para todos el mejor. No, pues muchas gracias. Sí, pues es increíble convivir con gente joven y oír lo que ellos tienen que decir, porque ellos van a heredar todo esto, ¿no? Claro. Y básicamente, pues la idea de ya dejar el SEMA responde a muchas cosas, pero una que fue para mí muy importante es que ¿de qué te sirve formar a tanto joven en una profesión? Y muchos de ellos expresaban la idea de querer ser maestros y no darles chance de que ellos también participen, ¿no? Porque tú estás ahí. Entonces, finalmente la decisión fue, sí, o sea, mientras yo estuve rector estuvimos contratando a muchos que fueron exalumnos de la escuela para que se integraran, porque pues le tienes que pasar la estafeta a alguien más, ¿no? Claro. Y quieres ser alguien en el cual confías, ¿no? Claro. Porque estudió ahí, en su escuela, y esperas que esa misma pasión que a ti te llevó a hacer lo que hiciste, ellos también la tengan, ¿no? Y afortunadamente así ha sido, ¿no? Me da mucho gusto ver a muchos de nuestros jóvenes que ahora están dando clases en la escuela donde ellos alguna vez recibieron clases. Entonces, de alguna manera, ellos también están pagando a la sociedad por el esfuerzo de sus maestros, del personal administrativo, de la ciudadanía en general, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero el hecho que tú vas a una escuela implica que tienes que tomar una ruta o un taxi, claro, o te tiene que llevar, y que te tienes que echar la queca de la mañana, y quién te va a dar esa quesadilla, ¿verdad? O sea... Y en veces no comes hasta en la noche, y a ver qué... Somos una sociedad que tiene que convivir unos con otros, y la única manera de hacerlo es haciéndolo de manera amable, ¿no? De manera bien, para que todos salgamos beneficiados, ¿no? Y que tengamos pues una mejor ciudad, un mejor país, un mejor mundo, ¿no? Es correcto. Y ya dejaste entonces el Centro Morelense de las Artes, pero tienes una esposa maravillosa, o sea, tienes un hijo increíble. Yo me acuerdo de Dante, chiquitito. Sí, pues ya tiene 19 años y precisamente está a punto de terminar la licenciatura en el SEMA, en música. De música. A mí se me cayó el calendario hasta acá cuando me dijiste tiene 19 y dije, sí. Qué bruto, ¿cómo crees? Y sí, le gustó la música desde chiquito. Sí, pues con un papá que siempre traía un instrumento en la mano, claro, pues era normal. Y esa parte, pues, aunque ya no continué bueno, sí continué en la música clásica, pero entré a una pequeña orquesta de una amiga, tocando el contrabajo. Pero ya con la pandemia todo se vino abajo, entonces ahora en mi casa me la paso estudiando el contrabajo, todo el repertorio clásico. Padrísimo. Y el bajo eléctrico, que nunca me había podido aprender más de 30 o 40 canciones, porque son básicamente el repertorio que te aprendes para tocar. Y ya llevo como 350 piezas de rock que me he aprendido en el bajo eléctrico, porque pues tienes que continuar, no te puedes quedar quieto, no, ¿no? Te empiezas. Y bueno, tuve varios grupos, pues estuve aquí
en Cuernavaca, muy orgulloso de haber sido parte de Le Brug con Víctor Romero y contigo, Sofía, por supuesto. Los amantes del lo ajeno. Los amantes también. de lo ajeno. Uy, no saben qué divertido. El grupo de Lalo Winters. Sí, claro. Después yo estuve sustituyendo a Josué en los Golden Beats un tiempo. Después con el guitarrista de los Golden, con Willy, hicimos otro grupo. Después hice un grupo de blues. Hicimos un gran evento en el Teatro Campo para ayudar a niños con cáncer. Éramos 30 músicos en el escenario. ¿Te acuerdas que tocamos una vez también ahí un tributo a los virus? Un tributo a los virus en el foro del lago, del Jardín Borda. O sea, pues trato de no parar y ahora ya retirado de todo, pues sigo estudiando, sigo leyendo, sigo tomando fotografía porque sí lo sigo haciendo, eso nunca va a parar, creo yo. No, yo creo que es que la fotografía, de verdad, es maravillosa desde que te dicen, ay, sí que el punto de fuga, que no sé qué, que a lo mejor no entiendes, pero cuando lo traes, es espectacular, caray. Sí, en general en las artes, pues cada quien tiene sus preferencias y por eso es tan universal y por eso tiene que ser tan abierto, porque hay para cada arte hay una audiencia que lo va a reconocer, ¿no? Pero ya a nivel personal lo que te gusta, pues es eso, es precisamente qué es lo que te mueve, ¿no? Como artista, qué es lo que te mueve para hacer lo que tú haces o por qué esa visión peculiar que tienes sobre el mundo, ¿no? Y pues es la suma de todas tus experiencias y de todo un proceso de estética, que de nacimiento nacemos con un sentido de la estética, porque cuando tu mamá te da de comer algo que no te gusta, lo escupes. Ya desde ahí estás marcando qué te gusta y qué no te gusta en la vida. Y lo vas desarrollando y la asociación con otras personas te ayuda a completar ese marco estético que va a ser lo que te va a formar, más tus experiencias, más tu entorno, para expresarte de una manera artística, ¿no? Y por eso yo creo que la foto es mi herramienta favorita para expresarme, ¿no? Obviamente la música a mí me encanta porque es más directo cuando te enfrentas a una audiencia en vivo. Sí. La respuesta es inmediata, ¿no? En cambio, en una galería siempre es más moderado todo, ¿verdad? La gente entra y habla con voz baja como si estuvieran entrando en un templo, lo cual es cierto. Sí, de hecho sí, claro. Pero me gusta más la reacción cuando estás enfrente de una audiencia que responde a lo que tú estás haciendo. Es padrísimo, ¿no? Claro. Y la foto, pues sí, sigo trabajando. Me publican mucho en una revista en Suiza. Y pues sigo haciendo trabajo, aunque claro, con la pandemia resulta un poco complicado moverse. Claro, sí, ahorita no. O trato de no moverme más bien. Pero pues sigo teniendo suficiente imaginación para que mi casa tenga suficiente material para hacer lo que quiera hacer, ¿no? La fotografía. Ese es el artista, el creativo. No, oye, no termina. Ya casi terminamos. Y si tuvieras que elegir con una sola palabra para decirle a la audiencia que nos está viendo en este momento, a los chavos, que es tu especialidad, con una sola palabra de aliento, de esperanza, ¿cuál sería? Inteligencia. Inteligencia para digerir lo que estamos viviendo. Inteligencia para proyectar. Cómo queremos reinventarnos después de esta pandemia. Inteligencia para entender a los demás. Inteligencia para entenderte a ti mismo, porque cuando estamos solos, cuando no tenemos contacto, los demonios saltan por todos lados. Sí, sí. Y es el momento de usar la razón y decir, a ver, esto no es pasional,
Esto no tiene que ver con el corazón, esto tiene que ver con la inteligencia. Seamos inteligentes, seamos razonables y tratemos de digerir lo que nos está pasando y al mismo tiempo, con nuestra inteligencia, que es tan poderosa, proyectemos hacia el futuro, hacia donde queremos estar, ¿no? Porque pues eso es lo que mi experiencia personal es que si no te lo imaginas, no sucede, ¿no? Siempre lo decía en la fotografía, ¿no? Sí. No tomen fotos a lo tonto, no. Imagínense lo que quieren tomar y se les va a aparecer, ¿no? Lo que quieren... Porque no está en tu ajá. mente, no está en ningún lado. Entonces, primero tiene que estar aquí arriba, ¿no? Y de aquí ya saldrá para todos. Ya prospectas. Sí, ¿no? que es Todo lo que tenemos quieres. que hacer todos, ¿no? Ay, Pericles Labat, de verdad ha sido delicioso platicar contigo. Yo te un quiero placer agradecer. verte, De Sofía. verdad. Ay, que tantos años, ¿no? Yo te quiero agradecer profundamente esta charla, este espacio, esperando que nos volvamos a ver muy pronto. Ojalá. Y esperando, público querido, que lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado. Muchísimas gracias por esta emisión más de Estampa con Pericles Labat. Muchas gracias.